Hola, ¿qué tal? Hoy traemos una nueva entrevista y estamos además repetimos con el cargo de doctor. El otro día entrevistaba a un doctor en historia y hoy nos vamos a la filosofía, también de la mano de un hombre muy interesante, de un pensador pues muy lúcido. ¿Sí? Tal y como está la cosa, necesitamos gente que piense muy lúcidamente y aquí pues estamos con Higinio Martín Pedreño, que es un filósofo español. Os voy a dejar todo su currículum. Él es doctor en historia, pero él es profesor titular de antropología filosófica en la Universidad CEU Cardenal. Y sobre todo es un autor prolífico de libros muy interesantes como este del que vamos a estar hablando hoy, Mundus, y bueno, muchos otros libros que ha escrito, pero vamos a hacer una pequeña paradita y fonda de su mano para que nos hable de muchas de las ideas que pueden ser un poco, yo diría, luminosas para alumbrar todos estos lugares que en estos tiempos así un poco revueltos, oscuros que estamos viviendo en Occidente, pues alumbrar esos lugares para no perdernos, ¿no? Higinio, bienvenido, muchas gracias por darnos esta entrevista. Encantado, muy agradecido de tu invitación. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues así para empezar, o sea, Mundus es un libro que es que lo que le decía a Higinio me dice, ¿cuánto tiempo vas a estar? Digo, no sé, yo tengo hasta el mes que viene para preguntarle, ¿no? Porque habla de tantas cosas en este libro que todos queremos entender mejor, ¿no? Pero yo la verdad es que le conocí a través de una charla que él tiene en internet sobre sexualidad, intimidad, conceptos así sobre los que hay que ir reflexionando en estos momentos en los que oímos que hay tantas personas perdidas en la pornografía. Los jóvenes es uno de los temas más fuertes que están pasando ahora, ¿no? Están pasando muchas cosas que no entendemos. Higinio, necesitamos que nos guíes un poquito. Entonces, vamos a empezar porque hay mucha cosa que contar, no nos liemos, ¿sí? Tú dices en este libro, dices en la página 320, ¿no? Vamos por ahí, dices, en la vergüenza el hombre se descubre en su animalidad sin poder identificarse con ella. O sea, como que la vergüenza es algo que es humano, ¿no? Y yo trabajo con actores, yo soy entrenadora de actores y trabajo con las emociones. Digamos que yo tengo que enseñar a los actores cómo crear la emoción. Y precisamente hay dos emociones con las que yo no trabajo técnicamente, que son el asco y la vergüenza. ¿Por qué? Porque como algo como que no se puede ni actuar. Y por eso te comentaba, Higinio, esta nota, esta crítica que hizo Bernard Shaw, el dramaturgo y crítico de teatro en su momento y literario también, inglés, de una actriz que en su momento era una de las grandes, Eleonora Duse, que Bernard Shaw se quedó impresionado porque esta actriz podía actuar la vergüenza. Em, Precisamente ahora estamos viendo como que nadie tiene vergüenza, como que se enseña todo, se enseña la intimidad, o sea, como, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces, Higinio, ¿tú crees que una persona que está desconectada del espíritu, de lo más profundo de sí mismo, como de su humanidad, ¿no? Es una persona que no tiene vergüenza o que acaba no teniendo vergüenza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta y por todo lo anterior. Vamos a ver, yo creo el que dice que la vergüenza es el sentimiento de verse a sí mismo reducido a lo animal y expuesto ante los demás, es Aristóteles, hace ya nada más y nada menos que 2400 años, ¿no? Y a mí me parece que es una muy buena definición, ¿no? O sea, nosotros sentimos vergüenza cuando
nos vemos reducidos a la condición de lo animal, pero al mismo tiempo de una manera expuesta, exhibida ante otros. Y por eso la vergüenza es un sentimiento social. No se puede avergonzar a solas, pero es en representación de cómo va a quedar uno ante otro, cómo piensa uno que quedaría ante otro si se supieran. Y es un sentimiento muy, muy civilizatorio, por así decirlo. O sea, cuando nosotros decimos que alguien es un sinvergüenza, estamos diciendo, bueno, que no es un sujeto poco honesto, desde luego, pero que es un sujeto al que no le importa mentir, al que no le importa manifestarse ante otros de manera iracunda, incontinente, despojado de los rasgos de lo humano, el decoro, el recato, la educación, ¿no? Y todo eso significa que es un sujeto sin urbanidad, o sea, que no sabe vivir en las ciudades. Vive como un sujeto silvestre, ¿no? Como alguien selvático, ¿no? Estos sujetos no solo viven como selváticos, sino que convierten el espacio en el que viven como una selva, ¿no? Y muchas veces nuestras sociedades son selváticas, ¿no? Basta con ver cómo reacciona la gente en su automóvil en medio de una ciudad, ¿no? O cómo responden en el anonimato de las redes. En mi universidad, a los alumnos se les pasa una encuesta para que valoren a los alumnos, a los profesores numéricamente, y luego se les deja hacer unos comentarios anónimos. Las autoridades de la universidad están pensando en quitar ese apartado de comentarios anónimos, porque lo que los alumnos dicen cuando se sienten bajo el campo de la anonimato es una cosa realmente selvática, ¿no? Se ve que esos sujetos están sin cultivar, están sin urbanizar, están sin el esfuerzo por el que queremos comparecer ante otros sin avergonzarnos. Y ese querer comparecer ante otros sin avergonzarnos significa manifestar nuestra humanidad en la conducta, en la manera de conducirnos, en la manera de ser, en la manera de estar, y resistirnos a ser reducidos a esa condición animal, ¿no? Por eso es tan fuerte, ¿no? Tan dramática la reducción a lo animal que se produce en el caso pues, del maltrato, de la esclavización, ¿no? Y por eso resulta tan chocante que hoy haya individuos que se declaran transespecie y que digan ser gato. Bueno, acabo de escribir un artículo sobre un caso particular en que un estudiante dice que en realidad es una tergiversación completa de que lo humano y del recato con el que los seres humanos intentan no aparecer ni como bestias ni como dioses. Ese es el punto intermedio con el que en nuestra tradición se inaugura la autoconciencia de lo humano, ¿no? Porque no somos ni bestias ni dioses, practicamos la hospitalidad. Porque la podemos dar y porque la podemos precisar. Y eso significa el auxilio de otros. El auxilio de otros para completar ese viaje que es el viaje de la vida. Dar y recibir el auxilio se puede hacer de forma decorosa, digna, sin perder la condición de humano, y eso es la vergüenza. La vergüenza es cualquier tesitura en la que uno se puede ver reducido. Ahora bien, como tú dices, uno sale a la calle y se pregunta si queda algún resto de vergüenza, ¿no? Sobre todo entre las adolescentes, ¿no? Pero no solo, pero entre las adolescentes. Es curioso esa manera deliberada con la que las chicas, los chicos también, pero las chicas particularmente, se exponen a la mirada ajena como cosificante. Me resulta muy interesante reparar en que esa sobreexposición, que no llega ni a ser desnudez, porque la desnudez se produce, o sea, el fenómeno de la desnudez requiere el poner a salvo, ¿eh? Está desnudo quien no quiere estar completamente desnudo. Es más sugerente, como todo el mundo sabe, que el que muestra de una manera tan banal. Pero me resulta muy interesante pensar a estas chicas, yo las tengo a veces en clase, como te puedes imaginar, que son como el extremo que se confunde con la
con la cosificación de la mujer que se produce en los países islámicos en los que se la tapa del todo y no se deja comparecer su rostro. Estas chicas consiguen que su rostro no comparezca, que quieren atraer la mirada sobre la condición de mamífera, ¿no? Sobre la condición de hembra de una especie, ¿no? Y consiguen anonimizarse tanto como se consigue cuando se cubre el rostro, como se hace de la forma más abusiva, ¿no? Ambos casos son una cosificación por objetivación, o sea, una transformación en objeto sexual. La completa exposición y el completo ocultamiento despersonalizan al sujeto, ¿no? Es más visible en el caso de la completa ocultación, pero el efecto real que produce esa sobreexposición es el mismo, ¿no? Las chicas se vuelven anónimas. Es curioso porque uno puede intuir que tienen el apetito de recabar la atención, de ser ratificadas por otros. Pero su sobreexposición tiene el efecto paradójico de que el núcleo al que hay que llegar para afirmar a otra persona y para mirarla, ese núcleo es exactamente lo que ella desapercibidamente encubre. Es el sitio al que no se puede llegar. Si hubiera que llegar, habría que dirigir la mirada de una manera intensa a los ojos. O sea, habría que convertir en innecesaria e irrelevante su sobreexposición. Y eso es muy revelador de cómo quieren mostrar y hacer accesible lo que esconden en realidad, ¿no? A mí me parece que eso es una crisis civilizatoria, ¿no? Es una crisis, como decir, es una patología. Una patología social que desde luego es una patología moral, pero que no es solo una patología moral, es un decaimiento del cultivo de uno mismo. Si estas chicas fueran capaces de imaginar que lo que hace más atractiva a una mujer para un hombre, que a su vez merezca la pena, es lo interesante que una señora puede ser, o que una chica puede ser, es probable que si tuvieran alguna noticia de eso, es probable que no cometieran consigo, con ellas mismas, semejante atropello. Lo que se me ocurre de lo que me has dicho. Es que te saltaste directo a mi segunda pregunta, Higinio. Es que claro, es que es un tema bueno, yo aquí he estado en Barcelona estos días y es como, realmente a mí es como que me sobrepasa, ¿no? Tú dices en tu libro, dices, la desnudez es la visibilidad de lo invisible. Y entonces así una forma de ver esto podría ser, desde mi punto de vista, que estas jóvenes, ¿no? Están mostrando el alma, como esta representación clásica del alma desnuda, ¿no? Como Ulises que llega desnudo, ¿no? Cuando ya llega Ítaca, que ya llega desnudo, ¿no? Como que nos están mostrando, o sea, de alguna manera intentando ver que esto que está sucediendo y que los jóvenes acogen, ¿no? Que nosotros hemos acogido cuando nos ha tocado ser jóvenes, ¿no? Es como lo que los mayores no están viendo y como que nos lo muestran así, ¿no? Y de alguna manera como que nos están mostrando que no hay alma, ¿no? En este sentido, no sé si tiene sentido porque yo no soy filósofa, ¿no? Pero soy artista, ¿no? Pero estas intuiciones y aquí cuando tú dices esto, ¿no? La desnudez es la visibilidad de lo invisible y la ciudad está desnuda, pero son las jovencitas, ¿no? Las Sí. doncellas, ¿no? Yo diría la mayoría de ellas vírgenes. Sí, yo creo que habría que distinguir, aunque el castellano no deja hacerlo muy bien, entre desnudez y descarnación, una cosa así. Las Ujú, chicas no van desnudas, que sí, van más bien descarnadas, ¿no? Lo que yo quiero decir cuando digo que la desnudez es la visibilidad de lo invisible es que el cuerpo humano se vuelve significativo, también sexualmente, pero no solo, se vuelve significativo
en tanto que se hace lo visible de una interioridad invisible. Esa interioridad invisible, que se hace gesto, que se hace postura, que se hace vestidura, que se hace expresión, ademán, baile, danza. De ahí nacen las artes, a mi juicio, las artes del baile. Pero antes que eso, el gesto es andar, es postura, es entonación. El cuerpo se vuelve significativo, también sexualmente significativo, en tanto que connota, en tanto que hace presente o hace visible esa interioridad invisible. Así que es incomprensible la desnudez sin la noción de intimidad. Cuando la desnudez expresa precisamente la falta de intimidad, que es lo que ocurre con las chicas, pero es también lo que ocurre con la foto con la pornografía, se vuelve simple carne, pero la simple carne en el ser humano está desencarnada, es más bien descarne, o sea, es carne humana sin la propiedad de lo humano, que es precisamente la visibilidad de lo invisible. Y entonces es una especie de desnudez carnosa, ni siquiera carnal, se vuelve simplemente, es carnosa, es física, es meramente física. Se vuelve incluso sexualmente muy poco atractiva. Porque para volver sexualmente atractiva esa desnudez hace falta connotarla de intimidad. Hace falta representar, aunque sea ficcionadamente, que esa exposición es una exposición que tiene un cierto carácter de exclusividad para uno, tiene un cierto carácter de concesión, de don, de que me he dado por aquello. Pero cuando eso es imposible, es que se vuelve insignificante. Y por eso esa insignificancia es muy correlativa de la apatía, de la paralización del deseo, que es sorprendentemente, y a mi juicio, el rasgo que caracteriza a la adolescencia de la juventud moderna, contemporánea. No es una sobreexacerbación del deseo, sino precisamente la pérdida de significación del cuerpo en esa sobreexposición inexpresiva, insignificante. Esa insignificancia, porque no se ve lo invisible, es la que hace que nuestros chavales estén ante ellas con una pasividad, con una indiferencia y mutua, ¿eh? O sea, no, que es apática y que pone de manifiesto algo que a mí me parece que es uno, no hay que generalizar, pero uno de los rasgos predominantes entre los adolescentes, que es una parálisis del deseo, una apatía. Un deseo que ya, precisamente por sobresatisfecho, por obeso, por estar bajo un régimen de satisfacción, el obeso, no tiene más pujanza que la meramente fisiológica. La fuente fisiológica del deseo humano, también del deseo sexual, es muy pobre. Hay muy poco instinto, hay, ciertamente, pero es muy pobre. En la sexualidad humana se despliega precisamente sobre una sobreabundancia de lo fisiológico, sobre el interés, sobre las intimidades comunicantes, sobre la corporalidad humana revestida, postural, gestual, verbal, y que forman en realidad toda la humanización de la sexualidad, y que es lo que convierte a la sexualidad en una experiencia grata, intensa y profunda. Digo la sexualidad por hablar de la forma más intensa, pero que convierte la simple comunicación personal en interesante, ¿no? Cuando los profesores tuvimos que dar clase online durante durante la pandemia, la mayor parte de los alumnos dejaba su imagen fija para luego poder hacer lo que fuera, ¿no? Dar clase a una imagen fija es imposible. Tienes que retirar la vista y meterte en tu mundo, dando por supuesto que tienes delante gente. Hablar, actuar requiere de la corporalidad ajena, ¿no? Y eso
se pierde en este asunto, ¿no? Yo creo que en esa desnudez descarnada, por así decir, en esa inexpresividad, se pone de manifiesto esto que he dicho en la anterior intervención, ¿no? Para que la sexualidad sea humana, hace falta que la intimidad sea expresiva. Y hace falta que sea intimidad. Y tiene intimidad el que la guarda. El guardar es el acto que abre el espacio interior que nosotros llamamos de intimidad. Y no tiene intimidad el que no la guarda. Es curioso porque es una especie de espacio interior, una especie de estancia que solo existe en la medida en la que uno guarda cosas dentro. O sea, no es un lugar que precede a lo que uno haga, no es como el estómago, que está ahí, coma uno o no coma, ¿no? La intimidad es un espacio que se abre al meter, al introducir, al guardar, al preservar, al poner a salvo, ¿eh? Y es tan rica y tan espaciosa y tan grande como uno ponga a salvo, como uno introduzca. Por eso hay personas que tienen mucha intimidad. Y los ordinarios son personas muy interesantes, también sexualmente, y atractivas. Y hay personas que tienen muy poca intimidad. Tener muy poca intimidad nos coloca en la gama más baja de la sexualidad, en la gama más baja de la comunicación, en la gama más baja de la gestualidad, en la gama más baja del baile. Es decir, el baile, las connotaciones sexuales, con perdón, es el menos interesante de los bailes. O sea, es una cosa, ¿no?, tan empobrecida, pero eso mismo pasa con el decir, con el gesticular, En cambio, y esto es muy importante, me parece, la intimidad es guardar, pero no es un guardar como el que guarda secretos. No es un guardar para esconder. Es un guardar para manifestar. No, el guardar para esconder es, de hecho, vuelve mortecina la intimidad. O sea, el que tiene muchas cosas que no podría contar a nadie, no habita su interior. Está en fuga constante de su interior. Esa fuga la lleva a vivir en las apariencias con las que disimula lo que le avergonzaría que supieran otros, ¿no? No es la intimidad, es intrínsecamente comunicante. Se guarda para poner a salvo, pero ese poner a salvo vuelve significativo el comunicar. Vuelve significativo el decir, el gesticular, el andar, el vestir, el amueblar. Parece que la pasión por amueblar es una pasión que surge del órgano de la intimidad. El que quiere amueblar quiere manifestar, exponer, ¿eh? Y lo que quiere exponer es su interioridad, pero quiere ponerla a salvo. Tiene intimidad el que la expone, pero poniéndola a salvo, salvaguardándola. Y por eso vestirse es tener intimidad, pero no porque sea un taparse, Es que eso es muy bonito y genial. sino porque es un Muy manifestarse. claro. Eso sí, es un manifestarse a salvo, que dirige la mirada sobre nuestra presencia genérica, pero también a nuestros ojos, ¿no? Focalizándola en ese sitio al que se mira cuando se quiere acceder a la persona en su conjunto. Pero sin ocultar nuestra condición corpórea de bípedos mamíferos, ¿eh? Y en esa condición corpórea de bípedos mamíferos comparece nuestra dualidad sexual. Y entonces la vida se vuelve más interesante y se vuelve más civilizada y también más cultivada, ¿no? El cuidado por los espacios que habitamos, el cuidado por la comparecencia de esa intimidad, que es verdad que a veces viene connotado como muy femenino, pero que yo creo que no es una pasión exclusivamente femenina, aunque es probable que en eso nos debe ir alguna ventaja. Es pura civilización, en mi opinión, es pura humanización, es convertir el espacio en habitable, significativamente habitable. En la Odisea, esto lo cuento
siempre a mis alumnos para que en la Odisea Homero cuenta. Ulises es un curioso. La pasión de Ulises es la curiosidad. Y es por la curiosidad por la que se mete en la mayor parte de los libros. Querer conocer. Querer saber. Y en particular, la curiosidad le lleva a entrar en la cueva del cíclope Polifemo, del gigante de un solo ojo, mientras que sus guerreros le dicen que no lo haga porque es muy arriesgado. Pero él quiere entrar porque quiere ver cómo viven, quiere ver la casa. Ver la casa de alguien es ver su intimidad exteriorizada, es ver sus hábitos convertidos en habitación. Eso es ver el alma de alguien. Y a mí eso me recordaba cuando de pequeño en casa yo veía que mi madre y mis tías les encantaba la revista esta tan española que es el Lola, ¿no? Y les apasionaba ver casas, ver casas. A mí me encanta el LOL. Bueno, es que Soy como tus tías. tiene su aquel antropológico, sois como Ulises, solo que un poquito más a salvo que Ulises. Pero es que es normal. Y por eso cuando invitamos a alguien a nuestra casa, lo estamos invitando no simplemente a un espacio interior, lo estamos invitando. Pero eso, con perdón, vale más una mala decoración hecha por uno mismo que una buena decoración hecha hasta el detalle por un decorador. Eso es una intimidad prefabricada, ¿no? Y entonces la casa deja de ser interesante. Un yate, pues mira, en un yate, ¿qué quieres que te diga? Hay muy poco interés, ¿no? Higinio, te voy a llevar un poquito a que tiraste la idea brillante. Supongo que para ti es normal, vives todo el tiempo en ese mundo, ¿no? Pero claro, cuando yo te hablaba de que tal vez esa desnudez de estas niñas está trayéndonos lo que no podemos ver, que es que estamos sin alma, estamos sin espíritu, estamos sin conexión con el espíritu, tú me dices, no, lo que yo veo aquí es que estos jóvenes están sin este deseo que dices, ¿no? De que en algún momento en Mundus hablas de que el deseo sexual es un deseo de conocer. No sé si la definición es tuya de alguien, de otra persona, pero creo que lo he leído en el libro. Y entonces es como que lo que nos dices es que los jóvenes están sin energía sexual, sin esa agresividad en el sentido de ir hacia, ¿no? Como nos acabas de decir, Ulises que quiere meterse en la cueva de los otros para ver cómo viven, ¿no? Entonces, claro, tú esto lo ves como algo que es un signo de los tiempos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos como guiar, no sé si guiar, pero mostrar a los jóvenes que ya están, que ya está bien, que ya pueden tener energía, o no sé, que tenemos que montar una guerra? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo cómo avivar esto, no? Bueno, antes una precisión. Yo creo que agresividad sí tienen. Lo que pasa es que tú has querido utilizar la palabra agresividad muy bien, en un sentido muy clásico, como lo que los clásicos llamaban la irascible, o sea, el coraje. Pero agresividad sí tienen, porque en el mal sentido, porque he dicho también antes que viven bajo un régimen obeso de la satisfacción del deseo. Sí. Ese régimen obeso les ha hecho muy intolerantes a la frustración, muy intolerantes. Entonces, en cuanto se produce una frustración en la satisfacción de sus deseos, pequeñitos, cíclicos, con base fisiológica, o con esa especie de sobrefisiología que produce la publicidad, el consumo, el uso general que tienen que imitar, pero que tiene un carácter muy basal. Pues cuando se produce una insatisfacción, tras la que ellos detectan una voluntad intencional de que no se satisfaga su deseo, responden con una agresividad, responden con una agresividad que no es coraje, sino falta de coraje, exactamente, ¿no? O sea, se enfadan con el profesor que es exigente, se enfadan con el padre que pone reglas, se enfadan con la madre que no lo tolera a todos, se enfadan con la chica que no accede a todos, se enfadan y muchas veces teniendo conducta eruptivamente agresiva, ¿no? Claro, no se puede tener todo. O sea, nosotros estamos intentando
educar a nuestros niños en que cualquier insatisfacción de un deseo, del sexual en particular, es una represión insana, con lo cual generamos sujetos que viven en un régimen de eso, de satisfacción obesa del deseo, o sea, su deseo tiene el hábito de una pronta e inmediata satisfacción, y al mismo tiempo queremos que sean respetuosos, que el no es no, que no a la violencia de este tipo, y si oigan, las dos cosas no pueden ser. O sea, si usted quiere que alguien sea respetuoso, tiene usted que educar en la abnegación, tiene usted que educar en que no en cualquier momento, no en cualquier circunstancia, no siempre, no todos los deseos, y eso lo enseña un padre y una madre diciendo que no. Y lo enseña la escolarización, estableciendo un régimen esforzado. Si no, no hay. Si no existe un régimen de esfuerzo, pues no es, ese sujeto no se entrena en la abnegación. Antes, la Iglesia y el ejército entrenaban a los sujetos en esa abnegación. Ahora ni la Iglesia ni el ejército lo pueden hacer, y entonces Y también el trabajo temprano, ¿no? Empezar a claro, trabajar exactamente. Era la composición general, pero había instituciones que de una manera muy Sí. protagonista. Entonces, hay agresividad, pero esa agresividad es perfectamente conciliable, no es más que el reverso de esa apatía. Y el perfil entre la apatía y la agresividad es muy común, me parece, y muy adolescente, también muy juvenil. Tú te estabas refiriendo a que no existe esa vitalidad, esa prontitud del ánimo, esa disposición a lo que los clásicos llamaban la irascible, que era la disponibilidad a asumir el esfuerzo que merece lo bueno, lo estimable, lo mejorable, ¿no? Obviamente hay chavales así, lo que seguirá habiendo. Pero al mismo tiempo también es verdad que puede haber predominancia de vocales, y yo no creo que ahora mismo no estamos en un momento en el que eso prevalezca. Yo creo que hay que educar a los chavales, hay que entrenarlos en el esfuerzo y en la negación. Hay que decir que no a muchas cosas, sencillamente porque el padre que no sabe decir que no hace que los chavales confundan los deseos con las necesidades. La única manera con la que un niño es capaz de aprender que no todos sus deseos son necesidades es experimentando la privación. Es así. A New Age y a los modernos les parece que es tortura infantil. Es simple y elemental sentido común. El niño puede comer quizás de todo, pero no siempre, no en cualquier momento, no cuando le apetezca y en un determinado orden, pero no porque seamos unos maniáticos, sino porque de esa manera el chaval sabe estructurar los deseos y las necesidades. Un niño que no ha llegado a experimentar mediante unas privaciones relativas, secuenciadas con el sentido común y la prudencia que cualquier padre y cualquier madre buena tiene, que no ha llegado a experimentar que hay deseos que quedan insatisfechos y no le cuestan la vida, no sabe distinguir entre deseo y necesidad, porque la necesidad es aquello que si queda insatisfecho compromete vitalmente al sujeto, compromete nuestro sistema. Es como sería parecido, Eugenio, a la diferencia, bueno, con todas las salvedades, distancias entre lo necesario y lo importante. Bueno, no exactamente. Creo que lo que pasa creo que todos tenemos una experiencia muy directa de cuando convertimos un deseo que no es una necesidad en una necesidad y experimentamos ese deseo con la fuerza imperativa de una necesidad. Eso, con carácter episódico, se llama capricho. Cuando uno ve una cosa que despierta su Me deseo, capriché. que sería completamente prescindible, pero uno se autoriza a sí mismo a experimentar al respecto de eso la fuerza imperativa de una necesidad, como si fuera un asunto de vida o muerte, ¿no? Claro, cuando uno se lo autoriza episódicamente, pues se está permitiendo algún capricho. Educar a un niño en un régimen de caprichos es una imprudencia suicida. ¿Por qué? Porque tras el capricho viene la obsesión. O sea, que el niño ya no es ni siquiera capaz de desagregar el deseo de la necesidad. Y cuando esa desagregación se hace del todo imposible, entonces tenemos una adicción. Y una adicción es una conducta que el sujeto no es capaz de controlar. Esas adicciones, que es
la prontitud de un deseo que quiere ser satisfecho, incluso aunque sea mediante el uso de la violencia, es la que genera esa agresividad de la que estamos hablando y la que genera buena parte del perfil adolescente, juvenil. ¿No? Pero tú y yo conocemos a personas de 60 años y de 70 años. Si uno no se ejercita en la privación voluntaria, pues los deseos terminan cobrando la fuerza imperativa de las necesidades y uno se hace un sujeto caprichoso. Un sujeto caprichoso que es el grupo de riesgo para generar adicciones Sí, ya a sexuales. nuestra edad ya están fuera de juego. Claro, la diferencia entre lo necesario y lo importante es de otro cariz, ¿no? Yo creo que está en otro punto, ¿no? O sea, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son importantes y hay que saber que de vez en cuando las importantes tienen prioridad, incluso respecto de las necesarias, ¿no? Es que el otro día cuando entrevistaba a Gonzalo Rodríguez, que es este hombre que es doctor en historia, ha escrito un libro muy interesante, El poder del mito, y él decía que esta desconexión del espíritu tiene que ver o sea, una de las manifestaciones es que no nos damos cuenta que lo importante no es que si el dinero, que si el piso, que si el no sé qué, no, lo importante es hay algo más, no es solo comer y respirar, sino que el ser humano necesita otras cosas, ¿no? En este sentido te lo pongo sobre la mesa. Sí, sí. Sí, yo creo que en general nosotros vivimos bajo una especie de dieta narcotizante, ¿no? De narcótico que nubla la existencia. Es muy sorprendente que cuando negamos que exista la verdad, negamos que esta vida tenga sentido, negamos que... sin embargo, nuestro sistema productivo, nuestro sistema social requiere de sujetos hiperactivos. Hay que preguntarse cómo la misma cultura y la misma sociedad que niega aportes de sentido requiere a sujetos hiperactivos y cómo lo consigue. Y lo consigue, a mi juicio, a mi alumno se lo cuento de esta manera y lo va a contar muy brevemente. Sísifo es un sujeto al que los dioses, como sabes, condenaron a hacer una cosa completamente inútil y sin sentido, que era subir una roca, una colina, eternamente. No se les ocurrió que no había castigo peor que ese, y que ese era peor incluso que matarlo. Nuestra sociedad ha descubierto que si a Sísifo le pones a uno al lado haciendo lo mismo, se esfuerzan con una hiperactividad desmedida por ser los primeros en llegar. Una y otra vez. A eso es a lo que en los papeles en los que lo he escrito se le puede llamar una competitividad lúdica. O sea, darle a la vida una finalidad que carece de fin. Y esa es la sustancia narcótica, ¿no? Esa competitividad y esa reducción de la existencia a juego. El juego es una finalidad sin fin, es algo... Y de esa estructura de la vida se sigue que desaparece el horizonte de nuestra mortalidad. En realidad dejamos de vivir en un tiempo lineal, dejamos de mirar al horizonte, porque el juego tiene una estructura circular, una estructura, es un bucle. Y es como el surfista. El surfista, mientras que hace surf, ha dejado de ser mortal. ¿Por qué? Pues vive como los dioses, ¿no? Y a mí me parece que esa es la estructura de la conciencia y de la temporalidad contemporánea. Yo estoy ahora trabajando y escribiendo sobre ese asunto, ¿no? Y en ese sentido me parece que el señuelo con el que nuestra sociedad nos activa y nos saca de esa apatía y del deseo es precisamente proponernos que la vida es juego y proponer... Hegel dice con una lucidez como la que él tiene, que si el trabajo se convierte solo en juego, deja de dar noticia de la condición mortal y necesitante. Nosotros vivimos intentando convertir nuestra vida, nuestro trabajo solo en juego, intentando reducir el componente de abnegación. Pero ese es el plan diseñado, ¿eh? Basta con leer a Marcuse
ya los neomarxistas, neofreudiano-marxistas, para decir que lo que hay que hacer es desconectar el trabajo de la necesidad y por tanto de la condición mortal, y convertirlo en un ludus, en un juego, ¿no? En la expectativa de que eso es la felicidad. No, eso no es la felicidad, eso es una vida entretenida. Claro, Una vida en la que el sentido es entretenimiento. Y por claro. tanto, Disculpa que te corte, porque te sí, quiero llevar a cuando ah, hablas, no, pero lo tengo aquí también, cuando hablas en esta charla de, del tema em, la libertad de la creación tiene la naturaleza de la obediencia. Entonces, en esta charla hablabas de esto, de la vida como juego y tal, de la negación. Entonces, Higinio, si todo esto ya se viene labrando, ¿no? Porque este pensador, ¿qué es? Del siglo XX, ¿no? Marcuse. sí, sí, es uno de los ideólogos de la cultura del 68. Entonces, si todo esto ya se viene labrando, es como que, digamos, lo que nos encontramos, lo que nos desayunamos ahora es que aquí no manda nadie, ¿no? Bueno, si no mandara a nadie, sería fantástico. Hay O sea, aquí no hay, un pelín no hay muerte, decías en esa charla, decías, no, la muerte ya, no, en otra charla que te escuché, ya ha desaparecido y ya no es la causa natural, no, no Sí, sí, existe, ¿no? sí. Ya tiene otras, o sea, ya no existe la muerte de alguna manera, ¿no? Entonces es como, y como te comentaba antes de comenzar la entrevista, mi hermana se ha muerto hace un par de meses y estoy trabajando muchos entendimientos sobre lo que significa que esto se acaba y yo no lo decido. De la misma manera que yo no decido si voy a tener un bebé, yo no decido si sí o si no. Parece que también podemos decidir sobre eso. Parece que también podemos decidir aquí sobre si cómo nos sentimos, lo que somos y tal. Entonces, en todo este descalabro en el que nos encontramos, Higinio, ¿nos puedes hablar un poquito de estas ideas, ¿no? Que es el que es libre lo que quieres atenerse, ¿no? El que es libre tiene que practicar en la negación, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de todas estas ideas para dar un poco de marco, ¿no? A este descalabro, que es que no sabemos, Higinio. Yo cuando te escuché esa charla, no sé si 5 veces tomando notas, porque hey, por fin, aquí hay alguien que está poniéndole sentido a todo esto. Bueno, bueno, vamos a ver. Yo cuando refería a ese asunto de que el que es libre quiere atenerse y que ser libre es obedecer o tener la experiencia de la máxima plenitud de la libertad es obedecer, me parece que como mejor se entiende es con ejemplos. Voy a empezar con uno que no es muy universal, pero lo es. Yo no temo nada más cuando estoy escribiendo, no hay nada que tema más que el quedarme con todas las posibilidades Mm, delante de mí. la libertad, ¿no? O sea, cuando esa experiencia es la experiencia de una libertad de caída, porque es una libertad que no encuentra el camino. Mm, Yo cuando estoy escribiendo, lo que quiero, lo que sigo es un hilo al que obedezco. Yo ujú, no llevo el argumento por donde quiero, lo llevo por donde el argumento me lleva. Y por eso yo sé que estoy escribiendo un buen texto cuando puedo ser obediente. mm, Escribir un buen texto es escuchar lo que el asunto te impone, el camino que él te impone, no el que tú quieres. Cuando tú llevas un asunto por el camino que tú quieres, tú estás manipulando y sabes mm, que eso ha perdido sustancia viva. Eso ya no es pensamiento, eso es otra cosa. Eso mm. es lo que sea, ¿no? Pero la creatividad es obediente. Miguel Ángel lo decía cuando decía que sus esculturas estaban dentro. Lo único que tenía que hacer era liberarlas, o sea, atenerse a lo que obviamente las esculturas solo estaban dentro porque él estaba fuera. Pero yo creo que la persona que tiene una actividad creativa sabe que crear es obedecer.
En las escuelas de Bellas Artes, donde se supone que se cultivan las personalidades más creativas, lo que hacían las escuelas de Bellas Artes, mientras que eran escuelas y no otra cosa, es poner a la gente a imitar, o sea, a obedecer, poner al sujeto bajo la tutela de su obra, o sea, de una obra genial, que copiaban, Ajá. copiaban una y otra vez, una y otra vez. Sí, como en la danza también, ¿no? Como en toda actividad espiritual humana, como en toda creatividad del espíritu humano, ¿no? O sea, la imitación es el camino de la originalidad, pero de una originalidad no impostada, sino de una originalidad orgánica, por así decir. Ahora ya en posesión de lo que hago, mi interioridad se expresa de una manera singular, pero el camino para eso es la negación, es precisamente situar a otro, ponerse bajo la tutela de otro. Esta es la experiencia discipular, de donde viene la disciplina. El que quiere crearse a disciplina, ¿no? Este asunto es, pero está también se experimenta en formas de la existencia cotidiana muy... Nadie, nadie experimenta una vida más intensa y más libre que aquel al que vive con una persona a la que venera, a la que quiere con veneración. Y entonces es cuando a ese sujeto le salen cosas de lo más servil, entre comillas. Pues regalar flores, atención, servicios constantes. O sea, que buen vasallo si hubiese buen señor no es un dicho, es un grito del espíritu. El espíritu se manifiesta como libre precisamente en que requiere un señor. Un señor que no lo esclavice, que no lo reduzca, sino cuyo señorío consista precisamente en hacernos crecer, en ser libres, en y mediante el servicio, pero un servicio que nos hace señores. A mí me parece que no saber de eso es no tener ninguna experiencia interior de la libertad. La libertad, los clásicos la tenían. O sea, la libertad era la forma de vida que se podía tener dentro de la ciudad. Y el dentro de la ciudad se distinguía del fuera porque dentro regía la norma, la ley, la costumbre. En la épica del western está, no hay ciudad sin ley. La libertad acontece donde hay algo a lo que atenerse, una medida común, una norma, un acuerdo, una costumbre, una tradición. Donde no existe nada de eso, lo que existe es la intemperie selvática de la barbarie. Nosotros hemos interiorizado la barbarie, porque nos ha parecido que ser libre es eso, no tener que atenerse a nada, ¿no? No tener nada que venerar, no tener nada que agradecer, no tener nada a lo que atenerse. Pero es una malcomprensión tan trágica de la existencia y de la condición humana, y tan necia en el fondo y al final, que en realidad es una ofuscación de la inteligencia. Es un no ser capaz de entrever comprendiendo la tesitura y la condición de nuestra propia existencia y de nuestra propia condición, ¿no? Me parece que eso es el libre, el que tiene algo a que atenerse, ¿cómo decir? Justificadamente. O sea, que uno encuentra justificación, más que eso, encuentra incluso el impulso interior apasionado de atenerse a eso, ¿no? De atenerse a ese asunto. Me parece que ahí es donde se fragua nuestra incapacidad para entender cómo se puede conciliar libertad y compromiso, cómo se puede conciliar libertad y abnegación, cómo se puede conciliar libertad y obediencia, cómo se puede. Nuestra incapacidad para entender eso viene de aquí. Es como que se nos ha quedado solo una parte de la ecuación, ¿no? Libertad, límite. Y cómo interpretas por qué sucede que nos hemos quedado? Porque claro, tu comprensión de Occidente es desde las ideas, ¿no? Entonces, desde ese lugar donde tú ves, Higinio, ¿por qué ha desaparecido el Señor, el custodio, el domine, el que dice hasta aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Pues en parte porque el mundo antiguo abusó mucho de eso. Ah, Y en el mundo antiguo los límites eran muchos e mm, infranqueables. Un mm, poco pendular, dialécticamente, la modernidad
ha afirmado lo contrario, ¿no? Que los límites están para transgredirlos, ¿no? Ujú, Y lo sensato es que hay límites de las dos clases. Hay límites que están para transgredirlos y ujú, para superarlos, y hay otros límites a los que atenerse con veneración en lo justo, y en lo debido, y en lo sensato, ¿no? Y además, estos últimos nos definen mucho más que los primeros. Somos mucho más lo que veneramos, los límites que veneramos, ujú, que los que tenemos que superar y superamos, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos en realidad en una posición difícil, pero privilegiada, porque podemos ver a los antiguos descubriendo un aspecto medular de la existencia humana, pero excediéndolo y sobrepasándolo en exceso. ¿Eh? O sea, todos nosotros tenemos la experiencia de que profanar el respeto que debemos a nuestros padres es un ultraje interior que nos hacemos a nosotros mismos. ujú, Pero eso no quiere decir que tengamos que atenernos obedientes a los designios de un padre sobre con quién vamos a casar, qué oficio vamos a tener, dónde vamos a vivir, cuáles son. Entonces hay que reconocer que la estructura del mundo antiguo, la potestad del padre era casi ilimitada, ¿no? ujú, Entonces, bien, pero y que quizás como reacción pendular la modernidad, pero nosotros estamos en condiciones de entender que hoy sigue siendo una profanación, una autoprofanación, el, el, el herir a un padre. ¿No? ujú, A un padre indefenso, dependiente, pero no, o sea que. Y, y, y que al mismo tiempo el ejercicio de una autonomía responsable y madura no solo no está en contra de ese respeto, sino que es lo que le da a ese respeto el valor de una interioridad libre, ¿no? ujú, Y no sumisa o sometida a la ujú, subsistencia, como se está en muchos sistemas sociales. ¿No? Así que yo creo que en muchas cuestiones nos pasa lo mismo con la Iglesia y con otras instituciones. Es decir, eh, uno puede venerar, si tiene sentido cristiano y de fe, pues el sacerdocio. Bien, pero eso no quiere decir que las sociedades clericales sean un modelo, ni modélicas en absoluto, más todavía. No hay, para así decir, sacerdocio más venerable que el despojado de todos sus aditamentos sociales. ujú, Así que, en cierto sentido, un padre, un maestro, las personas que tienen autoridad están expuestas ante nosotros en su forma más, más, más venerable. O sea, ujú, poseídas de poderes que no les correspondían y, sin embargo, con las que crecieron y se institucionalizaron en el mundo antiguo. ujú. Y, vale, no sé por qué preguntaba hoy, porque claro, como te vas diciendo así, ¿no? Eres como una especie de... vale, ¿qué te quería preguntar sobre... ya hemos hablado de esto. Sí. Soy yo que te desordeno el guión. No, no, me encanta, me encanta. Eh, Hablabas aquí en este Mundus, en este, creo que es en Sexualidad y Presencia, en este capítulo, em, no, creo que es al comienzo, que hablabas de que hay algo específico de la sexualidad humana que es que el coito es frontal. Entonces, lo que vemos de nuevo mirando a la cultura popular, lo que está sucediendo es que se está desnudando a las niñas, se les deja literalmente desnudas y todos los bailes populares, el reggaetón, el perreo, todo esto coloca a la mujer con respecto, pongamos, de otros bailes populares como la salsa o el tango. El tango, por ejemplo, que nace en ese Buenos Aires donde se junta, sí, como en el lumpen nace, los estratos más pobres, más difíciles, nace el tango y es un baile que ahora, como ha evolucionado, vemos que es como lleno no sé, es hermoso el tango de sensualidad, ¿no? El perreo nos parece que de eso nada, ¿no? Entonces tú en tu libro nos dices que
esto, ¿no? Que algo que es propio de la sexualidad humana es el coito frontal. Yo lo que te quería preguntar es si lo que está sucediendo de nuevo es que esta ausencia de espíritu, este materialismo, como, como decía Rodrigo, Gonzalo Rodríguez, rampante, ¿no? Nos está llevando a que incluso la sexualidad, como antes decíamos, pero desde este punto de vista también, sea animal. O sea, Vamos a ver, yo creo, además, se puede vincular esto con una pregunta que he hecho antes y que es crucial, esencial y que no he contestado, ¿no? Yo creo que este asunto del coito frontal, el coito frontal es una posibilidad postural que es exclusivamente humana porque se sigue la condición bípeda, de la anatomía morfológica del bípedo. Los órganos sexuales femeninos en la mayor parte de las grandes mamíferas, precisamente por cuadrúpedas, están continuamente expuestos y accesibles. En el caso de la mujer, sorprendentemente, ese estar de pie significa también una salvaguarda de esa constante exposición de los órganos sexuales. Y al mismo tiempo que esa salvaguarda hace posible el coito frontal, coito que es cara a cara. Y este asunto es muy interesante porque en el fondo introduce un elemento de personalización. No quiero hacer del coito frontal la conducta exclusivamente humana, ¿no? Pero posibilidad, ¿no? es sorprendente este asunto, ¿no? Y tiene que ver con el tema que es la otra pregunta que no he contestado, de mi tesis o de mi propuesta de que el deseo sexual en el fondo es el deseo de conocer. Mm. Claro, sí es verdad que el cuerpo humano se vuelve sexualmente significativo porque hace visible lo invisible, o sea, porque en la corporalidad humana se hace presente, se manifiesta, ¿no? La interioridad invisible. Entonces, eso requeriría para su comprobación, para su verificación, que el protocolo de la sexualidad humana incluyera la comparecencia de esa intimidad. Y yo creo que eso es exactamente lo que ocurre. O sea, que incluso donde no hay esa intimidad, se finge. Se finge que hay unas barreras para la accesibilidad que que voluntariamente se rinden, ¿no? Y entonces, pues, si dos nudistas quieren tener sexo de verdad, en fin, no puede tener, pero es muy probable que se vistan, porque la vestidura es la representación de una interioridad accesible y localizable corpóreamente. Esa localización corpórea tiene el carácter de lo accesible y por tanto de lo no inmediatamente expuesto y por tanto de lo velado. Y entonces, pues el striptease es la fórmula universal de manifestar esa accesibilidad, que es un ofrecimiento. Y esto es muy interesante, porque el cuerpo humano, incluso entre los esposos, se vuelve significativo mediante el ofrecimiento. Y el ofrecimiento de la interioridad invisible que comparece ahora sí visiblemente en el cuerpo para ti. Y eso, si eso es verdad, entonces es esa intimidad y es la experiencia intensa de esa intimidad con la forma de la compañía y con la forma que hace posible el abrazo sexual y el orgasmo, o anorgámicamente también, o sea, la experiencia de la compañía hecha posible por la mutua comparecencia con la forma de ofrendar de uno que se ofrece al otro como una intimidad localizable corpóreamente y por tanto tocable, acariciable, ahí presente. De hecho, eso es lo que experimentamos los seres humanos en la sexualidad humana, que somos accesibles, que se nos puede tocar en cualquier punto de nuestro cuerpo porque todo él se ha hecho intimidad, se ha hecho la sede de una interioridad comunicante, la sede de una interioridad que hace una ofrenda que es ella misma. En la sexualidad, las personas, los que se aman, se convierten en ofrenda y oferente.
son el que ofrece y lo ofrecido. Y eso en todos los sistemas culturales tiene naturaleza sacerdotal. El oferente que se convierte a sí mismo en ofrenda, en el contenido de la ofrenda, eso es el que hace una ofrenda. Y esa es la definición que da Hegel de espíritu. Hegel dice que el espíritu es aquel que es capaz de ponerse como contenido de la comunicación. O sea, lo que comunica teniéndose a sí mismo como contenido de la comunicación. Y por eso, en sentido estricto, se puede decir que la sexualidad es puro espíritu, pura espiritualización del cuerpo humano que se vuelve comunicante, pura intimidad comunicante, la plenitud presente de una intimidad localizada corpóreamente que se hace presente para otro y que además habita el presente con la forma de un colmo. De un colmo que a mi juicio es prenda de ese presente que es un puro instante, que es lo que los metafísicos llaman que es la eternidad. Y por eso me parece, y no sé por qué los teólogos católicos no lo han visto, que lo que deja satisfecho el deseo humano es la experiencia mediante la excitación y la satisfacción psicofísica de que uno no está solo en el mundo. Y me parece que la prueba verificante de eso es que toda experiencia de la sexualidad humana, por orgásmica que sea, por hiperorgásmica que sea, en la que no se experimenta la plenitud de una compañía mutua, se queda insatisfecha. El deseo sexual es mucho más y más profundamente que deseo de placer, deseo de curar la soledad ajena y en ese deseo curar la propia. Y por eso todas las experiencias de la sexualidad solitaria, por hiperfisiológico orgásmica que sea, aquí te pillo, aquí te mato, con perdón por la expresión tan rastrera, todas en el fondo no hacen claro. Como se experimenta la insatisfacción de fondo en la satisfacción, el deseo se recrece, pero se recrece insatisfecho. Y ese recrecer insatisfecho genera la espiral adictiva de una conducta que se priva a sí misma de lo que busca. Y lo que busca es el colmo, la plenitud, la experiencia viviente y corpórea de dos intimidades que sean. Pero esas intimidades tienen que fingir exclusividad, porque esa accesibilidad gestualizada con la forma ofrendal es estrictamente personal y por eso tiene de fondo el correlato de ese face to face, de ese protagonismo de la cara, que es gestual y fisonómicamente el espejo del alma, la comparecencia del espíritu. Hegel además dice otra cosa muy interesante. Él dice que el arte es la visibilización de lo invisible. No lo dice con esas palabras, que son más pero muy similares. Y es que eso es la erótica. La erótica es la humanización de la sexualidad humana. Una humanización que es ofrendal. Y por eso me parece a mí, ahora en clave teológico católica, yo lo soy creyente, que cuando se dice que, claro, eso mismo, esa presencia real que los amantes logran entre sí, porque en el contexto en el que sus cuerpos se han vuelto significativamente sexuales, o sea, ofrendales, mutuamente accesibles, de dos intimidades localizadas, que es lo que produce la excitación humana, se dé en este contexto o no, porque hay que fingirlo. Hay que fingir que me dejan acceder a donde no se puede acceder, porque si no se convierte en frotación, con perdón. Eso está dicho en la teología sacramentaria católica. Eso, lo que yo acabo de decir, es exactamente lo que se dice de la Eucaristía, presencia real. Presencia real en el que un sujeto divino se da a comer, que es exactamente el anhelo y la aspiración de los amantes, darse el uno a comer al otro como alimento, para componer una sola vida viviente, un solo aliento,
Ujú. ¿no? Entonces, Higinio, está la gente Pero déjame que acabe, porque Sí, eso es la perdón. explicación, y te dejo, perdona, Sí, sí, esa es sí. la explicación de por qué no habrá sexo en el cielo. Es la misma por la que no habrá Eucaristía, porque tampoco habrá Eucaristía. Ni Eucaristía ni sexo, porque una y otra son la prenda mundana de Mm, una de fundación divina, la otra de condición humana, la prenda mundana de qué es el cielo, que es la plenitud comunicante y mutua de una presencia, que es un Dios al que se llama amor, que es un Dios amante. Y por eso la malversación, la degradación islámica del paraíso como un lugar orgiástico, porque ujú, ciertamente es una intuición, por así decir, confusa, pero es una intuición. La sexualidad es prenda mundana de la gloria. Y mm. eso es lo que experimentamos también los seres humanos en las relaciones sexuales, que el cuerpo se ha vuelto glorioso, ajeno, se ha vuelto glorioso, se ha vuelto el lugar de una residencia feliz, un lugar que los amantes pueden hacer como se transfiguran, y por eso no quiero abusar aquella expresión que tienen en el Tabor, dice, qué bien se está aquí, ¿por qué no nos quedamos aquí? Pues es que esa experiencia es legítima y antropológicamente la experiencia sexual está aquí se puede habitar. Es verdad que la experiencia de la sexualidad nunca colma esa aspiración de compañía, pero no deja solo. Y esto, Esto es. que es filosofía, está escrito en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Creemos Ujú, una compañera semejante a él. ujú, ujú. Y lo que te iba a decir cuando te interrumpí, disculpa, es que la gente está hambrienta, ¿no? Con esto que dices de la Eucaristía, pero es que justo en este análisis que acabas de hacer, que lo haces en tus libros y tal, es esto, ¿no? Que hay como una insatisfacción en el momento donde uno tiene que tener mayor satisfacción, es donde se queda completamente insatisfecho. Cuando uno está buscando, y yo pienso en la pornografía, que es un tema muy grave en este momento, en en Tinder, todas estas, digo Tinder porque no conozco más, pero vamos, todas estas de, venga, me encuentro tal y aquí te pillo, aquí te mato, que acabas de decir, ¿no? En el tema de las orgías, la adicción al sexo, ¿no? O sea, que en todas esas búsquedas, al final, lo que se está reproduciendo o ampliando es la soledad. Así es, exactamente. La soledad instalada en el núcleo mismo de la compañía y de su necesidad. No es, eh, Lewis decía con mucha razón que los gobiernos, mucha razón y con mucha gracia, que los gobiernos, la política tenía que limitarse a gestionar tres bienes, que era la familia, la amistad y la soledad. Mm, Eh, la soledad en el contexto de una sociedad familiar densa y de unos vínculos amistosos extensos y grandes es un don. Todos necesitamos quedarnos solos. La incapacidad para quedarse solo es muy reveladora de la crisis de la sociedad familiar y de la amistosa. El que no es capaz de quedarse solo, en el fondo, no tiene amigos ni familia, tiene escapatorias. La mm, soledad es lo que adensa el núcleo y es el espacio que necesita la intimidad, ¿no? Pero, pero esa soledad colocada en el núcleo por el que uno se hace incapaz de tener amigos y se hace incapaz de tener familia. Esa es el fracaso de la existencia. Es así. mm, O sea, es la existencia en su forma más ruinosa. mm, Un sujeto que no es capaz de estar solo y de habitar esa soledad en una situación de riqueza interior. Es un sujeto cuyas conversaciones no son interesantes, cuya compañía no hace compañía. mm. Y creo que en el libro también menciono una cosa que Ortega adjudica a Benedicto Broche, un filósofo, que decía que Pelma es aquel que nos quita la soledad sin hacernos compañía. Bueno, pues la vida está llena de pelmas, incapacidad.
O sea, es que te quita la soledad, pero es incapaz de hacerte compañía, porque no tiene con qué hacerte compañía. Es una intimidad comunicante, capaz de decir cosas, capaz de hacer compañía. No es posible esto, la gesticulación de la presencia, que es lo que en el libro aparece definido como caricia. La caricia es gesticular la presencia, y por eso la caricia es la fuente de la sexualidad humana. Y la gestualidad ofrendal, pero la caricia es la... Y no la pulsión fisiológica que está ahí latente, ciertamente, pero en la caricia, el que es capaz de acariciar está en silencio. Toda caricia es silenciosa y por tanto es interior, ¿no? Y comunicante, ¿no? A mí en esta casa nos encantan los perros. No te voy a decir cuántos tenemos porque pensaréis que estamos locos y un poco locos estamos. Pero hasta con los perritos lo hacemos, o sea, les acariciamos en silencio y ellos se dejan mirar porque acariciar es ser capaz de gesticular en silencio. Una soledad que es comunicante. Qué bonito. Y esto es lo que se pone de manifiesto y eso es lo que falta cuando uno es un pelma. Y te quita la soledad, pero no te da compañía, ¿no? Que en realidad un pelma es un sujeto superficial. Es un sujeto. Curioso porque estos días ahora el Ayuntamiento de Barcelona ha regado las calles con carteles de hay no sé cuántas miles de personas solas, como si además fuera nuestra culpa que hubiera gente sola. O sea, como que es algo que está y que te lo traen como para asustarte o agobiarte. ¿O qué piensas un poco del tema de la soledad así como en esta sociedad, ¿no? Pues que no solo no es culpa nuestra, o algo de culpa tendremos, pero es mucho más y fundamentalmente culpa de ellos, del tipo de sociedad que suscitan, que generan, de ciudadanos que son individuos de derechos, que no tienen ningún límite al que atenerse, ninguna abnegación a la que prestarse y que tienen que crecer en un régimen de satisfacción era abundante, de ilimitada, y pues eso produce sujetos solitarios, exactamente eso. Solitarios, violentos, apáticos, que solo se pueden movilizar mediante un narcótico que es la competitividad lúdica por el éxito, y que ese es el mundo que están haciendo y el que quieren, y al mismo tiempo el que denigran, adjudicando una culpabilidad a terceros. Y luego, además, las administraciones son muy cargantes, tienen un pedagogismo que esconde, que disimula muy mal una especie de altivez moral, como si tuvieran la capacidad de enseñarnos a los administrados qué es una vida humana. Oiga, ¿por qué no se ocupa usted de los baches y del flujo de la luz eléctrica y de la habitabilidad de las plazas y de las calles, y deja de darnos el tostón con lo que tenemos que hacer? Es que tienen la caída de la religión en Occidente. Yo creo que está produciendo un montón de vocaciones religiosas frustradas, realojadas en la política. Predicadores y predicadoras. En Barcelona tenéis unos cuantos. Que se dedica a decirnos a los demás que es una vida buena, una vida lograda, una vida libre. Pero oiga, pero si no usted es alcalde, digo, ocúpese usted de la recogida de basura, del urbanismo, de otras cosas, y no del tostón, ¿no? Hay gente sola por el tipo de sociedad que estamos construyendo. Y si hay alguna fortaleza en la cultura ibérica, alguna, es precisamente que pese a la erosión constante que la cultura contemporánea produce sobre la institución familiar, en los hábitos ibéricos la institución familiar sigue siendo nuclear. Y hay gente sola, pero mucha menos que en el resto del mundo desarrollado. Muy menos. Y desde luego no hay ayuntamiento ni funcionario capaz de solventar por sí mismo eso. ¿No quiere usted que haya gente sola? Fomente usted la institución familiar. Fomente usted las redes comprometidas, de vínculos comprometidos entre sujetos. Fomente usted lo que no quiere fomentar. ¿Qué quiere usted? ¿Que la gente no esté sola?
La gente, cuando se vuelve desagradable, dependiente y trabajosa, solo está acompañada por aquellos sujetos que los veneran. Solo por veneración. Que Mm. usted que quiere volver en mera compasión solidaria, mera teoría. No hay funcionario capaz de hacer compañía, si no es precisamente en virtud de aquello que no le convierte en funcionario, o sea, su Claro, voluntad humana, exacto. pero Es- no a título de funcionario. Y entonces fomente usted eso, fomente usted vínculos familiares estables, fomente sociedades capaces de compromisos con horizonte largo, y está usted haciendo lo contrario. Pues claro que cada vez habrá más Mm. gente sola. Y si no Mm. la hay, es a pesar de usted. Y en España Y- hay mucha gente sola, pero menos que en el resto de Europa, como sabe cualquier persona que viaje un poquito. Vale, vamos por aquí escribes, el olvido de los muertos hace fantasmal la existencia de los vivos, porque debilita su presencia en el mundo que correlativamente deja ser habitable como adentro. Bueno, todo el análisis que haces del adentro cuando empiezas a definir lo que es el mundo, que llegamos al mundo y tal, bueno, es fascinante. Os recomiendo muchísimo que compréis el libro a la audiencia. Em, entonces, eh, claro, si nos olvidamos de los vivos, ¿cómo no nos vamos a olvidar de los muertos, Higinio? Pero yo me pregunto, ¿qué ha sido primero? Como, bueno, es que yo ni me muero, ni nazco, ni me muero, yo hago lo que me da la gana. Y entonces no me acuerdo, o sea, la de veces, porque yo trabajo en mi consulta terapéutica privada, analizo árboles genealógicos. La gente no se acuerda de quién es su abuelo, que es como, ¿qué? No, le tengo preguntas, pero ¿cómo? Sí. Entonces, como el olvido de los muertos hace fantasmal la existencia, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo puede ser que nos hayamos olvidado de nuestros muertos y qué es lo que ves tú ahí, ¿no? Desde tu lugar, Higinio. Para mí esta es una cuestión medular, una comprensión filosófica del hombre y de la cultura. Vamos a ver, somos los únicos animales que entierran a sus muertos. Entonces, enterrar es un acto muy paradójico, porque queremos, quiero decir, si uno comete un asesinato y esconde el cadáver, eso no es un enterramiento, eso es esconder un cadáver, porque forma parte de la sepultura la señalización del lugar, la localización del lugar. Mm, En aquel lugar está el muerto. ujú, Pero si el muerto está en aquel lugar ausente, que es como están los muertos. Y por tanto, mantener en pie una sepultura es mantener en pie una ausencia. No mm, querer que una ausencia se borre del mundo. Antes de que hubiera hombres, lo que no hubo nunca en el universo fue una sepultura. Porque ningún otro ser puede introducir una ausencia. Una mm, ausencia no es un elemento material y por tanto, eh, por eso el hombre al enterrar a sus muertos le abre al universo un espacio. Es el espacio donde se produce la vigilia de la ausencia, donde la ausencia no es hecha en el olvido. El hábito de cuidar de la sepultura, de mantenerla en pie, es el hábito de no dejar caer en el olvido la ausencia. Bueno, este asunto, que a mí me parece crucial, es exactamente el que va a fundar ese hábito, el hábito de no dejar caer en el olvido la ausencia, el hábito de la vigilia de la ausencia, que es lo que nos vincula con los que se van y ya no pueden volver, es el hábito que abre la habitación humana. Es el hábito, es el cimiento sobre el que se edifica la habitación humana. Porque hay casa allí donde los ausentes no son olvidados, ¿no? mm. A mis alumnos les cuento en clase que viven muchos de ellos en pisos de estudiantes, que si no, esa noche no vuelven al piso de estudiantes, en el piso de estudiantes no pasará nada. Y que si son 2 noches, probablemente tampoco, depende del piso. Si son 3, tampoco. Pero que si viven en casa de sus padres y no vuelven esa noche, las luces no se apagan. Porque uno tiene casa, o sea, puede volver. Tener casa es tener a dónde volver.
donde la ausencia de uno es constitutiva del lugar, donde la ausencia de uno no se echa en el olvido. Eso es exactamente lo que quiere contar Homero en la Odisea. Que Ulises tiene a dónde volver, no por la cantidad de heroicidades que él hace, que también, no por ser capaz de superar todos los peligros, que también, sino porque Penélope no le ha echado en el olvido. Penélope es la que no olvida. Y la definición de lo femenino como la que no olvida, esa sirve tanto en el orden zoológico, hoy no lo puedo explicar. Por ejemplo, la hembra humana es la única que no olvida quiénes son sus hijos, por poner un caso. Wow. También en el orden teológico. O sea, a María lo único que se dice de ella en el Evangelio es que es guardado en el corazón. Guardar en el corazón es la definición perfecta de intimidad y de recuerdo. Recordar significa reponer en el corazón. Recordar viene de cor cordis, que es corazón. Recordar es mantener en el corazón, reponer en el corazón, regresar en el corazón. La que no olvida es la que mantiene en pie el vínculo con los muertos, pero es también ese mismo hábito el que mantiene el vínculo con los vivos. Y por eso los antiguos, en multitud de civilizaciones, tenían el hábito, para nosotros hoy poco comprensible, de enterrar a sus muertos en el solar de la casa. El cimiento que erige la habitación de los vivos es el hábito de no olvidar a los muertos. Y por eso no tiene a dónde volver el que no recuerda a sus muertos. Habitar el mundo, o sea, tener habitación en el mundo, es poder erigirla sobre el hábito de no echar en el olvido a los muertos. Por eso dice un filósofo que para mí es un sujeto interesantísimo, que hay tres costumbres de las que surgen y sostienen la humanidad de las naciones, que una es la práctica de la sepultura, otra son los casamientos y otra es el culto. Bueno, las tres están en una severísima crisis en los países occidentales. Ni enterramos a nuestros muertos, ni nos casamos propiamente, ni sabemos lo que es la veneración ritualizada en un mundo. Y eso es muy revelador de hasta qué punto el deterioro civilizatorio de nuestra cultura es grave y es extremo. Y a mí me parece que eso es un asunto interesantísimo. Y por eso la densidad de la vida entre los vivos depende de la densidad de la relación con los muertos. Y ahí lo fantasmal, ¿no? Y efectivamente, cuando esa relación falta, la relación entre los vivos se vuelve espectral. Y además, en realidad, esa es la fuente del sentimiento de lo patrio. Que en la tierra que uno habita es la tierra en la que encuentra a sus padres, donde han enterrado a sus mayores. Otra cosa es el nacionalismo, que eso es un invento del Estado moderno. Pero el sentimiento de lo patrio es el sentimiento de que me vincula con la tierra que habito una cierta conciencia filial, que incluye la veneración que nosotros hemos desagregado de todo esto con la forma de la conciencia ecológica, y que es una dimensión, a mi juicio, muy apreciable de la cultura contemporánea, salvo en sus exageraciones. Y Eugenio, ¿tú crees que tiene que ver, existe alguna relación entre este olvido de los muertos con el dejar de enterrarlos con el tema de la inhumación? ¿O es una que se me ha ocurrido a mí de la nada? Bueno, inhumación, etimológicamente hablando, significa enterrar. Inhumus significa en la tierra. Inhumar es enterrar, sepultar. La palabra humano viene de humus. Inhumar es también inhumanizar, o sea, inhumanizar, no inhumanizar, sino volver a hacer humano. Pero es verdad que los ritos funerarios han sido muy variados en todas las culturas, pues desde la exposición en el Ganges o la cremación. No, lo que a mi juicio es una crisis civilizatoria, una crisis antropológica, es la condición insepulta de nuestros muertos.
aunque materialmente hayan tenido sepultura, hayan sido objeto de cremación o no, estén en un nicho o en una... No, el problema es que la sepultura no es un hecho meramente físico. Lo requiere, pero no es un hecho meramente físico, porque es la custodia de la ausencia. Es que esa ausencia pasa a ser constitutiva de la vida de los muertos. Quien olvida a sus muertos los deja insepultos. Sencillamente, aunque estén en un panteón lleno de mármoles y aunque estén en donde... y al mismo tiempo, pero nos pasamos al otro el extremo y decimos que mientras que llevemos a nuestros muertos en el corazón no es importante que estén localizados. Y dicen, no, eso no es humano tampoco, porque forma parte de lo humano la espacialidad de nuestro cuerpo, el poder ir a un sitio donde encontrar a nuestros muertos que están muertos y por tanto están ausentes, y convertir ese sitio en objeto del cuidado apenado que ya no se puede dar pero se convierte en la forma post-mortem del cuerpo, el sitio donde el cuerpo es donde encontramos a otro. Por eso cuando no encontramos a alguien, ni vivo ni muerto, o sea, ni de pie, ni en la sepultura, lo tenemos que dar por desaparecido, porque no. Entonces, en eso decaen los muertos en sepultura, en desaparecidos. No están ni siquiera muertos, son sujetos que han desaparecido, y localizables en el corazón y en el territorio, y localizables en los hábitos y en los edificios. No tienen lugar. No tienen lugar en el estricto sentido que esa expresión tiene en castellano. No tener lugar es no ocupar un sitio, pero es también no suceder, no acontecer. La muerte del muerto acontece en su tener lugar. O sea, en que eso es guardado en la interioridad, pero es localizado en el territorio. Pero la ausencia de nuestros muertos es tal que yo cada vez que voy a un velatorio me enfado conmigo mismo por haber ido. Porque en nuestros velatorios se hace cualquier cosa menos velar al muerto. Nuestros tanatorios están construidos de tal manera que en la sala del velatorio no se ve el cuerpo del muerto, salvo yéndote a una esquinita y abriendo no sé qué cortina. Ese es el formato del 80 o el 90% de nuestros tanatorios. Con lo cual la gente llega allí y se pone a hablar de lo que pilla y de lo que encuentra. O sea, ausentamos al muerto de su muerte. Sabes que el otro día con mi hermana lo sentimos esto, ¿no? Y fue un comentario como... Yo estoy determinado a no utilizar el tanatorio así. Estoy a que conmigo no lo utilicen, pero no utilizarlo en lo que dependa de mí. Mis muertos son el centro de su velatorio. Y eso, claro, pero eso es una obscenidad para la sensibilidad contemporánea, exponer al muerto. El muerto está accesible, que esté ahí. Dice, bueno, mire, no sé cómo lo haremos, pero mis muertos no son los ausentes del día de su muerte. Están ahí y, pues, porque además así viví yo los velatorios de mi abuelo y estas cosas, pero lo que me interesa del asunto es que ese ausentarlo deriva, no sabemos hacer, no tenemos ritos funerarios, somos la primera civilización que no tiene ritos funerarios y que los ritos funerarios no son centrales ni contienen un significado relevante para la existencia. ¿Y por qué? Pues porque hemos ausentado al muerto de su muerte, porque no tenemos nada que hacer por el muerto. Solo nos queda, creemos, algo que hacer por sus deudos. Y entonces, oh sorpresa, el día de la muerte del muerto, a los que hay que, psicologizando la muerte, a los que hay que cuidar es de que sus deudos tengan el duelo, el protocolo del duelo. ¿No? Y entonces todo el mundo se sabe el protocolo del duelo y hagan el duelo. Vaya, está a freír puñetas. Déjeme que mire a la muerte a la cara. Exacto, qué bien bonito. En la cara amada de mi muerto. Bien bonito. Váyase a freír puñetas. Déjeme tranquilo. A mí y a mis muertos. No venga. Qué bonito, qué No, bonito. y eso que se expresa en el orden de la conciencia y en el orden de la arquitectura se expresa también en el orden del urbanismo. ¿A dónde hemos mandado los tanatorios?
a las periferias. Bueno, eso me sorprendió muchísimo con la muerte de mi hermana y que están en esas zonas porque son como es Porque gestión de tienen que, residuos, claro, tienen que cumplir las la ordenanzas de, basura. claro, claro, esa es la industrialización del muerto que lo ausenta. Y entonces, pues lo que no ocurre en el centro de la conciencia no ocurre en el centro de la ciudad. Y lo que no Ujú. ocurre, y lo que ocurre en la periferia de la ciudad ocurre en la periferia de la conciencia. Y Mm, es el tipo de aparición de la muerte que tolera una conciencia lúdica y competitiva, mm, unificada. Porque la muerte en una vida con la forma de lo lúdico aparece como una mera interrupción accidental. Así claro. decía, tal cual. Digo su nombre porque lo decía él con su nombre y apellido en una entrevista. Mario Vargas Llosa, que quiere morir. Le preguntaron si él pensaba, le preguntaron de una forma bastante impertinente, porque ya es mayor, si él que pensaba en la muerte. Y decía que él no pensaba en la muerte, que él quiere que la muerte le sorprenda como un accidente. Vivir como si la muerte no existiera, exactamente. Ese es el Ese es el tema. estereotipo que formaliza nuestra existencia, la contemporánea. Toda muerte no es más que una interrupción de, de una secuencia lúdica reiterable de suyos sin fin. Ujú, Y eso es, ujú. bueno, Y sabes que fue bien, bien bello poder ver en el cadáver de mi hermana la huella de su espíritu. Y me enseñó tanto, tanto poder ver eso, ¿no? Que ahí había estado el alma de mi hermana y ya no estaba. Eso fue, qué bendición poder ver eso, ¿no? Y yo pienso que efectivamente, como dices, despojarnos de esta vivencia es que es un poco como que nos idiotiza, nos infantiliza, pero ni siquiera como niños, sino como un poco amebas, ¿no? Como esto que decías del... "Buh". has utilizado la expresión exacta. O sea, cuando Sócrates dice que la filosofía es aprender a morir, eh, Mm, eso quiere decir que el sujeto que no ha mirado a la muerte mm, con la serenidad y con el terror ujú, de ser un mamífero y por tanto un organismo que repugna la putrefacción, la propia, pero mucho más la del cuerpo ujú, amado. Y por ujú, tanto, en la muerte hay un momento de escándalo y de, ujú, y de todo eso, pero eso, asimilar eso forma parte de mirar. El que no ha mirado la muerte no tiene nada que decir al respecto de la vida. ujú, Y eso ujú. en griego se dice idiota. Idiotes, idiotes es el que no tiene nada que decir. A Ujú, diferencia del polités, que es el que habita la polis, que ese ujú, tiene palabra. Puede tomar la palabra y los demás en silencio le escuchan porque tiene algo relevante que decir. El idiota es el que ujú. no tiene nada relevante que decir. Nos quedamos sin nada relevante que decir cuando pensamos en una vida que ni siquiera contempla como su horizonte que nos morimos. Mm, Contemplar como horizonte que nos morimos incluye el desear que ese horizonte no se nos eche encima y por supuesto que no atropelle a ninguno de los nuestros, claro que sí, y padecer con un dolor sin consuelo a los que se van. ujú, Claro que sí, si eso no quiere decir amar la muerte en el sentido, si quiere decir estar en el centro de una conciencia mortal, que se ujú, sabe ujú, mortal y al mismo tiempo que ujú, anhela vivir con una plenitud sin final, si eso fuera posible. ujú. Qué bonito Y estar tener en la el centro. esperanza, y tener la esperanza, en este caso cristiana, de que lo es. Ujú. Pero, Estar en el centro de una conciencia mortal. Qué bonito, Higinio. Higinio, así para ya últimas cosas. ¿Cómo definirías la conciencia y si la conciencia y si la relacionarías con el Padre? qué interesante esto. Mm, vamos a ver. Uno de los logros de Freud es
pensar que lo paterno es un elemento estructural de la conciencia. Lo que pasa es el superego. Lo que pasa es que Freud lo introduce como el elemento prescriptor, culpabilizador, que es el superego que nos genera el remordimiento y la culpa porque interiorizamos lo paterno mediante ese superego, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que hay ahí una intuición brillante y es percibir, aunque sea con una tesis a mi juicio poco sostenible, percibir que lo paterno es una dimensión estructural de la conciencia. Parece, no puede ser de otro modo la conciencia de un mamífero. Nosotros somos mamíferos. Yo me he tirado 20 y tantos años explicando a mis alumnos que no éramos solo un cuerpo, sino que éramos un cuerpo con una interioridad, de la que hoy hemos hablado mucho. Pero en los últimos 5 o 6 años tengo que explicarle a mis alumnos que somos un mamífero. Es que sí, parece que puedan disponer de su sexualidad, de todo. Dice, pero sí es usted un mamífero, sí. Si es que no. Bueno, pero un mamífero es un sujeto que puede no ser padre, puede no ser hermano, puede no ser esposo, pero en ningún caso puede no ser hijo. La acción filial es estructural de la autoconciencia. Sabemos que no somos el principio para nosotros mismos, ¿verdad? Y que nuestra existencia es una deuda, nos ha sido dada. Y que esa deuda, ciertamente, es el origen de la conciencia como deber, ciertamente. Pero no con el carácter tóxico, inculpatorio que dice Freud, o por desde luego no solo con ese carácter, que esa es una depravación patológica. Es que no sabemos, porque la experiencia afortunada y dichosa de experimentar la vida como una deuda, como algo que nos ha sido dado por alguien que nos precede, es la gratitud. La formalidad originaria de una conciencia sana es la gratitud, estar agradecido. Y entonces te das cuenta que la conciencia es una especie de autopresencia ante lo otro. O sea, es estar ante lo otro sin que acontezca el olvido de uno. Es una cosa sorprendente, ¿no? Pero como la Virgen cuando se le presenta el ángel que puede sostener esa presencia, ¿no? Sin sí, desmayarse, sin... sí, ¿no? sí, Que sí. lo sostiene, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonito esto, Es una Virginia! especie de, bueno, es que eso es una especie de volcarse hacia afuera que vuelve más extenso el interior, ¿no? O sea, una especie de autopresencia, ¿no? Pero en presencia de lo Presencia. ajeno, ¿no? Cuando la conciencia se convierte solo en autopresencia, se vuelve ególatra, se vuelve egoica, se vuelve solitaria. Cuando los momentos de soledad son los momentos en los que regresamos al corazón, a los ausentes. Aunque sea en la forma de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, pero entonces son los momentos de una peculiar e intensa presencia de los ausentes, los que nos ponen en presencia de nosotros mismos, ¿no? Y por eso... Como que nos dan conciencia, quieres decir. Sí, que somos ante otros, ¿no? No somos ante nosotros mismos, pero es verdad que la conciencia tiene una dimensión de estar en presencia propia, o sea, en presencia, ¿no? Pero esa presencia propia, que es el reducto del secreto cuando la conciencia deja de estar ante otro y que se vuelve cavernosa y se vuelve solitaria. Eso es un cíclope, eso es la fuerza monstruosa de un cíclope, un sujeto solitario, que es un sujeto que no tiene compasión de los demás y por eso tiene una fuerza monstruosa. La tenga o no físicamente, pero se la representa como un gigante. ¿Por qué? Porque quien no está en presencia, ante la presencia de otro es capaz de cualquier cosa, ¿no? Es una autopresencia en presencia de otro, ¿no? Y eso me parece que es una cosa, bueno, estamos en el punto en el que podemos hacerlo, una conversación así, pero me parece que es una cosa muy interesante porque no hay pérdida. Un profesor mío decía que el don es el dar sin pérdida. Pues yo creo que la conciencia tiene la estructura del don. Es un prestar atención, un salir de uno que se produce sin pérdida.
O sea, se produce como una intensificación. Mm. Otra cosa son esas formas de conciencia que se entrenan como inobjetivas, como un dejar de pensar en nada, ¿no? Como una especie de interiorización meditativa Como contemplación o... y que me parece que son muy, muy benéficas en tanto que desestresante, pero no me parece que sean el núcleo y el centro de la espiritualidad humana. Me parece que esas son técnicas relajantes, dicho en toda la amplitud, Ujú, ¿no? Y en el mejor. Pero esa soledad no puede ser el destino. ujú. Esa soledad no es el centro de Bueno, una... te haría 1000 preguntas más, pero para acabar. Un amigo mío que es una persona, es un chamán de una, sigue un camino espiritual, él es psicólogo también y es un poeta y es un artista y tiene una canción que dice que la memoria es la llama del amor. Yo cuando oí esa canción dije, es que obvio, obvio, ¿no? Entonces, con todo el análisis que haces de la casa, del hogar, de la sepultura en este libro, que es una gozada, y ahora que ya estoy acabando la entrevista, lo voy a leer mucho más tranquilamente, Gino, porque lo iba leyendo así. Em, ¿Puedes darnos una reflexión sobre esta idea, si te parece interesante, ¿no? Como la memoria conectada con el amor, que tal vez sea lo que estemos necesitando más, ¿no? El conectar, ¿no? De alma a alma, de alma devocional, conectarnos entre nosotros en la familia, en las parejas, con los hijos. Bueno, que tiene mucho que ver con lo anterior. Si la autopresencia lo es en la presencia de lo ajeno, eso ajeno en la meditación, en la soledad está ausente. O sea que recordar es mm, retener en el corazón, ¿no? Guardar en el corazón, regresar al corazón. Y eso es la forma del corazón y por tanto de su hábito, que es el amor. O sea que es decir, no dejar caer en el olvido. Mm, Y eso tiene además un elemento que a mí me parece que hoy, por supuesto, es casi una locura, que es la incondicionalidad. Vamos a ver. mm, ujú, Si Ulises pudo volver a su casa, tenía dónde volver, porque Penélope no le echó en el olvido. Cuando James Joyce quiere reescribir la Odisea, lo que escribe es un sujeto que vive en Dublín, que sale de su casa y que cuando sale de su casa su mujer la engaña. Ese mm, sujeto, el resto del Ulises de Joyce es un deambular por un mundo inhabitable, por un mundo de un sujeto sin casa, porque no tiene a dónde volver, ¿no? Pero en realidad, para tener a dónde volver, hace falta que haya alguien incondicional, cuya espera es incondicional. Porque si no es incondicional, mm, no tiene a dónde volver condicionalmente. ujú, Entonces, esto mismo está también en la comunicación de las intimidades. La intimidad se hace habitable en tanto que la disponibilidad para recibir y para comunicar es incondicional. ¿Sí? Pero la incondicionalidad es, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, yo estaré aquí para ti. mm, ujú, Esto que te digo. Eso es prometer. Eso es ser prometedor. ujú, Es decirle a alguien, mira, desde el día de hoy hasta el último día de mi vida, eh, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Sean las mudanzas que sean las que te afecten o las que me afecten, yo permaneceré, yo estaré. O sea, eso es pura memoria. Aquí para ti. ujú. Y estaré, además, porque para eso he venido al mundo, para que tú no estés sola. Es que hay una institución en la que todo lo que acabo de decir se expresa y se expresa como colmo del anhelo y de la existencia cumplida humana que se llama matrimonio indisoluble, Ujú. que no es más que la institucionalización de una promesa incondicional. Pase lo que pase, yo desde el día de hoy. Claro, pero para eso no basta el corazón en su sentido de mera afectividad. Hace falta un corazón aguerrido, un corazón que se sobrepone. Corazón fuerte, sí.
un corazón que se sobrepone al olvido, Ujú, que pelea contra el olvido, que es mm, capaz de atravesar desiertos. Lo que permanece inalterable a los seres humanos nos parece siempre que es el tesoro. Esa es la cualidad química del oro y del mm, diamante, lo inalterable. Y por eso mm, siempre aparece en cofres en mitad de la geografía mutante del tiempo que son los océanos y los desiertos. Por eso mm, Stevenson acertó con un asunto de la conciencia humana cuando dijo la isla del tesoro. El ujú, tesoro solo está en islas, ujú, porque, porque consiste precisamente en sobreponerse y sobrevivir al carácter mutante del tiempo, que eso es un océano, mm, el sitio donde mm. no hay memoria, donde nada de lo que se hace deja rastro. Así que eh, la letra de tu amigo chamán es muy filosófica. Y lo es. Él es una persona es un poco como tú, pero no académico, pero él es en la poesía, ¿no? Y sabes que el poeta, mm, es como que conecta con intuiciones. El otro día hablando con este historiador, yo le decía: "Es que tu libro es un libro poético". Higinio, te tengo que decir lo mismo, tu obra, lo poquito que estoy conociendo, es poética, así Mira, que mira, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay ¡hombre! aquí. Ahí está, hola. Te ha Mira, portado el mío ha fenomenal, estado ¿eh? esta mañana. Oye, no han hecho ni un ruido, les he visto que se meneaban ahí. Sí, sí. Bueno, pues Higinio, muchísimas gracias Un por placer. compartirte fuera así de la institución universidad y, y nos vemos pronto para todos. Muchas gracias por estar ahí.